Muy buenas noches, querida familia. Qué gozo volver a estar compartiendo la palabra con ustedes después de varias semanas porque tuvimos viaje, ausencias, pero aquí estamos con este enorme privilegio. Que el Señor nos bendiga grandemente. Me ha correspondido compartir acerca del libro del profeta Jeremías, así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Jeremías en el capítulo 2. Y mientras buscan, quizás bueno sería hacer un pequeño resumen o recordatorio de lo que hemos estado viendo del profeta Jeremías. En el capítulo 1, lo central fue el llamado de Dios a Jeremías y vemos que éste obedeció a Dios. Qué importante ejemplo, hermanos, porque es lo que tenemos que hacer nosotros, ya obedecer al llamado de Dios. Y Jeremías fue obediente y proclamó un primer mensaje al pueblo de Judá. Y es lo que encontramos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 5. Es el gran primer mensaje del profeta Jeremías a Judá. Y el último mensaje que compartí ya del capítulo 2, justamente la primera parte del primer mensaje, es un recordatorio que Jeremías hace de los primeros años de Israel, versículo 1 al 3, capítulo 2, el tremendo y maravilloso primer amor, esos maravillosos primeros años cuando el pueblo andaba de la mano de Dios, cuando ellos respondían al enorme amor de Dios. Lamentablemente esa relación de amor duró muy poco y el pueblo le falló a Dios, se alejaron de Dios, se hicieron vanos, ¿ya? Así que ahí vamos y seguimos viendo la apostasía de Israel hacia Dios del versículo 4 hasta culminar en el versículo 13, que es un muy buen resumen de este alejamiento del pueblo de Israel de Dios, con la demanda de que hay dos males que ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿ya? Y esta ingratitud del pueblo hacia Dios fue tan grave, fue tan incomprensible que aún los ángeles de los cielos se espantaron, se horrorizaron, como dice en el versículo 12, ya espantados cielos. Hubo realmente una situación incomprensible. Qué cuadro más triste ver el gran amor de Dios hacia el pueblo y la infidelidad del pueblo hacia Dios. Qué contraste, un cuadro triste. El gran amor de Dios hacia su pueblo, pero la respuesta del pueblo en infidelidad hacia Dios. Pero el mensaje no termina aquí. Hay mucho más que este pueblo de Judá debe saber y por ende Jeremías continúa su mensaje desde el versículo 14 al 22. Así que voy a pedir que abran sus Biblias en Jeremías 2 y vamos a tener la lectura del versículo 14 al 22. ¿Les parece? Dice el versículo 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues tú me has vuelto sarmiento de vid extraña?
Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Tengamos un momento de oración. Padre, te damos gracias en esta noche porque podemos abrir libremente tu palabra y porque podemos seguir escudriñando en este libro antiguo del profeta Jeremías. ¿Cuál es tu voluntad para con nosotros el día de hoy? Señor, ilumina tu palabra, que sea verdaderamente un ejemplo, una advertencia, una exhortación, para que cada uno de nosotros en estos postreros tiempos nos volquemos a ti, Señor, para adorarte, para honrarte, para darte toda la gloria y la honra, porque solo tú eres digno de recibir nuestra adoración. Señor, quedamos encomendados en las manos de tu Espíritu Santo para que Él tome tu palabra y la haga viva y eficaz en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El primer mensaje de Jeremías al pueblo de Judá continúa, como dije, después de mostrar los primeros años de amor, que lamentablemente duraron muy poco, y vimos la gran apostasía de Israel en estos versículos 14 al 22, donde el profeta se encarga de mostrar el ejemplo de Israel, el ejemplo histórico de las 10 tribus del norte. Recuerde que el mensaje de Jeremías es los postreros tiempos del pueblo de Judá, es decir, de la tribu del sur, antes de que cayese ya bajo el juicio por el imperio babilonio, ¿ya? Así que recordamos que este mensaje, Jeremías entonces continúa mostrando el ejemplo de Israel, ¿ya? Le hace ver la realidad actual de las 10 tribus del norte. Seguramente usted recuerda que esas 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por el imperio asirio ya el año 722 a.C. Pero aquí, en este momento, con Jeremías han pasado más de 100 años desde la deportación de Israel, el norte, por Asiria, cuando Jeremías empieza a predicar y les dice en este ejemplo que quiere presentar en el versículo 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? La respuesta es afirmativa, es un sí rotundo. Israel es siervo, es esclavo, ¿ya? Israel obviamente no goza de libertad porque fue cautivo, conquistado por el imperio asirio ya hace más de 100 años atrás de la época de Jeremías. Entonces, una segunda pregunta: ¿por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué ha venido a ser presa? El por qué. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es innegable la realidad histórica que Israel está en esclavitud bajo el imperio asirio. ¿Pero por qué? Judá, ¿te has detenido a pensar por qué Israel fue llevado? Ese es el sentir de la proclamación de Jeremías. ¿Por qué fue despedazado el norte? ¿Acaso no es por el mismo pecado que ustedes están cometiendo? Jeremías está enfrentando a Judá. Y aquí yo puedo ver la gran misericordia de Dios, hermano. Cómo Dios en su misericordia ya les ayuda a ellos para que enderecen sus veredas. Judá, le está diciendo Jeremías, mira a Israel, mira al norte y aprende la lección. Observa cómo están hoy día sus ciudades, sus habitantes, su tierra. Mira el versículo 15. Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. La tierra está asolada como un desierto. Las ciudades están quemadas y están sin morador. Eso es lo que ha sucedido a causa del juicio de Dios por Israel, para Israel, ¿ya? ¿Por qué ha venido a ser presa? Ha venido a ser presa a causa de su
pecado, ya a causa de su pecado. Y Judá, ¿quieres tú seguir el camino de Israel? ¿Ya? Dice en el versículo 16, aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla, ¿ya? También Egipto le quebrantó. Judá, ve cuán serio ha sido el juicio de Dios hacia Israel. Y tú, Judá, ¿has tomado nota? Dime, ¿por qué crees que Israel está hoy como está? Ahí, las ciudades quemadas y sin morador y la tierra asolada. Judá, dice Jeremías, no te hagas el ciego, no te hagas el sordo. Enfrenta esta realidad y aprende. Y ahí está la misericordia de Dios. Mire, hermano, siempre cuando hay una exhortación donde la característica es una advertencia histórica del juicio de Dios, Dios lo ha dejado en misericordia para nuestra enseñanza, para que realmente no caigamos en el mismo error. Y eso es lo que Jeremías pide de Judá. Dice el versículo 17, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y en esta pregunta está la respuesta, versículo 17, ¿ya? ¿No fue porque dejaron a Jehová que te ha sucedido esto? ¿Ha sucedido esto a causa de la ingratitud que has tenido hacia Dios? ¿Recuerdas cuando Dios con amor te conducía por el camino? ¿Te acuerdas cómo le dejaste? Dime, ¿no es este el motivo principal por qué a Israel le ha ido tan mal? Por supuesto que sí, es evidente. Y Jeremías, en la misericordia de Dios, le muestra este ejemplo histórico a Judá para que Judá recapacite y para que a Judá entonces esta advertencia le haga no seguir en su mal camino, porque su destino va a ser exactamente igual como le pasó a Israel. Va a venir el juicio de Dios sobre Judá y también le va a llevar cautivo. Hermanos, estemos siempre atentos en nuestra vida cristiana cuando Dios nos advierte mediante el ejemplo de otro hermano, de otra historia, ¿ya? Puede ser, ¿ya? En la iglesia yo he visto muchas veces hermanos que han estado en principio con un primer amor con el Señor, pero que luego se han alejado y que han empezado a vivir su vida a su manera, han sido infiltrados por las influencias del mundo, ya han sucumbido a la presión del pecado, y en esa situación Dios no siempre me va a preguntar, ¿cómo le está yendo a ese hermano en su vida? ¿Cómo está hoy? ¿Le ha ido bien? ¿Acaso no tiene problemas? Y entonces empezamos a ver en la iglesia problemas, muchas veces de trabajo, hay cesantía, muchas veces problemas económicos, hermanos que caen en pobreza, muchos enfermos, problemas de salud, hermanos, muchos problemas de tipo matrimonial. ¿Cuántas veces he visto esta realidad en vidas de hermanos que se alejan de Dios? Y hoy día son un desastre y hay fracaso por todos lados. Dios me dice a mí, frente a estas realidades, ¿vas a seguir tú el mismo camino? No, yo no quiero caer bajo el juicio de Dios. Hermanos, aprendamos la lección. Y Jeremías le está diciendo a Judá, aprende la lección de las tribus del norte de Israel, que el juicio de Dios cayó a causa de ¿qué? Como dice el versículo 17, a causa de haber dejado a Jehová el Señor, a causa de haberse alejado del Señor. Así que hermanos, realmente esa es la consecuencia natural de todo aquel que se aleja de Dios. Y quizás en esta noche haya algunas personas que están escuchando el mensaje que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Ya, pregúntate, querido amigo, ya, si en tu vida las cosas están saliendo como tú siempre lo planeaste. ¿Han salido las cosas en tu vida como tú querías? ¿Ya? O quizás has tenido muchos problemas.
Pregúntate por qué has tenido que soportar tanta angustia. ¿Cómo te ha ido en tu vida? ¿Ha sido una de esas vidas difíciles? ¿Ya has pasado quizás por la tristeza de Israel? Mire, escuche el versículo 17, ¿ya? No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios. Cuán importante es y cuán grave es dejar al Señor en nuestra vida. Mucho de lo que nos pasa puede ser el resultado de habernos alejado de Dios, de haber vivido una vida ya como si Dios no existiera. Ya haber seguido una vida lejos de la dirección de la palabra de Dios. Por eso es que este mensaje nos llama a meditar bien sobre nuestros caminos, a meditar bien sobre nuestras vidas. En el versículo 18 ya dice, ahora pues, mire, ahora una vez que Jeremías presenta el ejemplo de Israel para Judá, como una advertencia de misericordia para que no sigan un mal camino, entonces Jeremías se va a referir a Judá. Ahora pues, en base a este ejemplo, Judá, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Se dan cuenta, en base al ejemplo tan claro de Israel, qué tienes tú, Judá, en el camino, ya en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Y queridos amigos, si ya, hermanos, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice el Nuevo Testamento, si ya ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, tú que ahora eres hijo de Dios, que perteneces a Dios, ¿qué parte tienes con el mundo? ¿Qué parte tienes con Egipto para que bebas el agua del Nilo? ¿Es correcto que busques satisfacer tus necesidades y gustos en el mundo? ¿Está bien que coquetees con el mundo siendo ya hijo de Dios? El libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, Santiago nos dice, oh almas adúlteras, así llama Santiago al creyente que empieza a abrazar y a coquetear con el mundo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, yo no sé si has entendido el propósito central de tu vida ahora que estás en Cristo, ahora que eres del Señor. El Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, se encarga de señalarnos cuál es ahora el propósito de toda vida que se ha entregado a Cristo. En Romanos 14, por ejemplo, versículo 8, Pablo le dice a la iglesia, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Hermano, ahora que eres del Señor, toda tu vida le pertenece al Señor y debes vivirla para Él, no para ti mismo. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, dice Pablo, o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, por ti, por mí, pero resucitó y volvió a vivir triunfante para ser Señor. Hoy día tú no eres independiente, hoy día tú tienes a un Señor, a un Dios soberano que te amó y que te redimió, pero que hoy día demanda de ti que vivas para Él. Ese es el objetivo central de la vida de todo creyente. Podemos decir juntamente con el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Eso también Pablo lo muestra para refrescarnos cuál es nuestro propósito como creyentes. Y dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Hermanos, nosotros somos llamados por la salvación a tener una vida que camina en el Señor, de la manera que habéis recibido al Señor, dice Colosenses capítulo 2, ya, andad en Él, andad en Cristo. Nuestra vida como propósito, ya desde que Dios nos salvó, desde que Él entregó su vida por mí y por ti, ya es para que nosotros entreguemos nuestra vida a Él hasta que entremos en la gloria. ¿Cómo entonces voy a estar bebiendo agua del mundo? ¿Se dan cuenta? Hermano, no me vaya a interpretar mal. Yo no estoy prohibiendo nada en este mensaje. Mal podría hacerlo. Pero recuerda que la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hermano, ya como, aunque estamos en el mundo, sabemos que no somos del mundo. Por lo tanto, siempre debemos preguntarnos, mientras vivimos en este mundo, ¿me conviene esto o no me conviene? ¿Me conviene ir a ver esta película o ver este programa de televisión? ¿Ya? ¿Me edifica? ¿Ya? ¿Me conviene leer esta revista o participar en este ambiente? ¿Me convienen estas amistades? ¿Me edifica? ¿Le conviene a mis hijos ver tal programa, escuchar tal música? Como padres, uno se tiene que preguntar, ¿les conviene? Y debe realmente buscar ser ejemplo y en amor y en misericordia criarlos ya en la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra del Señor. Y hermano, si cuando tú te haces la pregunta, dice te conviene, si te edifica tal o cual acción, y la respuesta es no, o aún si la respuesta es dudosa, tienes que abstenerte. Ese es el consejo de Dios. Abstente de esa práctica. ¿Qué debes hacer cuando tengas incluso dudas? Mire, como el mismo libro de Jeremías dice en el capítulo 33, el versículo 3. Clama a mí, busca a Dios y yo te responderé y te daré esas respuestas. Te daré esas respuestas porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Quieres que tengas una vida en abundancia. Por lo tanto, Él quiere impedir todo peligro, todo obstáculo, toda cosa que te desvíe del propósito por el cual Él te salvó, que es vivir para Él, para honrarlo, para glorificarlo. Dice el versículo 18 también, en la segunda parte, ya dejamos claro que no podemos estar, aunque vivimos en el mundo, no podemos estar con las prácticas del mundo. ¿Ya? La segunda parte hay otra pregunta. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Qué segunda pregunta más interesante. ¿Qué significa esta pregunta? Mire, la región de Asiria, la región del Éufrates, es figura en la Biblia de la religión pagana. Es en ese territorio que se desarrolló por primera vez la religión sin Dios. ¿Recuerda usted la Torre de Babel? Pues en ese sector se fue gestando. Cuando el hombre quiso ya llegar por sus propios medios a los cielos y edificó una torre alta sin considerar a Dios. Una religiosidad sin Dios. Eso se gestó en el mismo territorio ahí de Asiria. Luego, durante la historia de Israel, vemos que el pueblo fue infiltrado por la religión de los asirios. Es más, cuando ellos fueron llevados cautivos por el rey de Asiria, ¿sabe lo que hizo el rey de Asiria? Estableció gente pagana con diferentes dioses en la tierra de Israel. Y de esta manera nació una religión mezclada, una religión adulterada, una religión que hoy día le podríamos llamar una religión ecuménica. Pero ¿qué tiene un
que ver un creyente con esta mezcla, con esta adulteración? Sabe que ahí está el origen de los samaritanos. Usted lo puede leer en Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 24 en adelante, cómo el rey de Asiria puso en esa tierra de Israel ya diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes dioses, y hizo un sincretismo, ya de tal manera que entonces ahora Dios reprende a Judá diciéndole: ¿qué tienes tú que ver con la religión pagana? ¿Qué tienes tú que ver con la idolatría? ¿Qué tienes tú que ver con la religión mezclada y adulterada? Tú eres linaje escogido, hermano. Tú eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. Está bien que practiques una religión mezclada. Es correcto que bebas agua de la idolatría, la agua de los asirios, el agua del Éufrates. Oh, querido hermano, si tú ya has aceptado a Jesucristo como Salvador personal, pregúntate, ¿está bien que sigas asistiendo a cultos religiosos de antiguas tradiciones, como ir a adorar a santos o a vírgenes o pagar mandas? Yo sé que eso se hizo cuando estabas en ignorancia, pero ahora tú no puedes seguir en esta religión mezclada. Fíjense que el apóstol Pablo exalta y da gracias al Señor por la iglesia de Tesalónica. Allá en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, ya vamos a buscarlo, y el versículo 9, hablando de estos creyentes, ya todas las otras iglesias de alrededor, ellos mismos testificaban de la manera en que nos recibisteis, dice Pablo. ¿A quiénes? A los apóstoles, por supuesto. Pero escucha esta frase: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ese era el testimonio de esta iglesia en Tesalónica, de que se habían convertido de los ídolos, de toda la idolatría de aquel entonces, para servir a Dios, a un Dios vivo y verdadero, al único Dios. Hermano, eso es lo que debemos nosotros responder al Señor. De esa manera se alegraba Pablo de los tesalonicenses por su conversión desde los ídolos a Dios. Hermanos, pregúntese, ¿qué hubiese pasado si ellos hubiesen seguido en la idolatría? Por supuesto que no hubiese sido nada provechoso, nada bueno para sus vidas, y sin duda hubiese venido el juicio de Dios. Mire, yo sé que muchas veces es difícil dejar prácticas que vienen arraigadas por años en las personas que traen una religión, especialmente en Latinoamérica, arraigados en el catolicismo romano. Y he conocido a más de un hermano que, aceptando a Jesús en su corazón, que asistiendo a la iglesia, recibiendo enseñanza de la palabra del Señor, por un tiempo han seguido visitando su antigua religión. Allá en Chile, por ejemplo, asisten algunos los jueves a la Virgen de Pompeya, o participando en alguna tradición pasada de adoración idolátrica. Hermanos, cuando Dios en Apocalipsis nos muestra claramente de esta religión mezclada, y que en Apocalipsis capítulo 17 la ve como una adulteración, y por ende la llama la gran ramera porque es adúltera, y es un cristianismo pseudo cristiano, es un cristianismo que no se guía por la palabra de Dios, sino por ritos y religiones y religiosidad. A esta ramera que es revelada en Apocalipsis capítulo 17, Dios le pide a su pueblo en el capítulo 18, versículo 4, salid de en medio de ella, pueblo mío. La orden del Señor es que todo creyente debe salir de esa idolatría y de ese falso cristianismo, de ese pseudo cristianismo. Salid para que no seáis partícipes de sus pecados. Eso dice el Señor. Y Dios hoy día nos pregunta: ¿qué tienes tú que ver
en el camino de Asiria, de esta religión sincrética, de esta religión mezclada, de esta religión ecuménica, para que bebas agua del Éufrates. Hermano, esto no es nada nuevo. Incluso la iglesia cristiana apostólica, en Hechos de los Apóstoles, ya la iglesia primitiva, a la iglesia le costó mucho dejar sus tradiciones del judaísmo. Le costó mucho dejar esas tradiciones del judaísmo. Ya muchos alzaron la voz y cuando alguien aceptaba a Cristo como Salvador personal, querían hacerlo judío también. Y hay epístolas que se escriben justamente por esta dificultad que tuvo la iglesia, como por ejemplo la epístola de los Gálatas. Mire esa epístola, ¿ya? ¿Y cómo termina el mismo apóstol Juan su primera epístola? Vamos a primera de Juan capítulo 5 para que vea usted cuál es la voluntad de Dios. Juan termina su primera epístola de Juan, capítulo 5. Voy a leer 20 y 21. Mire cómo termina. Le termina Juan diciendo a la iglesia: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él nos revela quién es el verdadero y estamos en el verdadero, dice Juan a la iglesia, en su Hijo Jesucristo. Estamos en Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así termina la epístola, con la advertencia de que el que está en Cristo, en el verdadero Dios, no puede dar un pie atrás y mantener un vínculo con los ídolos, con la idolatría, con la religión pagana. Por eso, ¿qué tienes tú en el camino de Asiria? ¿Está claro, hermano? En última instancia, Jeremías le pide a Judá que enderece sus veredas, porque si no, vea el versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Mire, querido amigo, él te sabe que el pecado trae sus consecuencias, trae juicio. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El pecado no pasa desapercibido a los ojos de Dios. El pecado nunca queda impune, como mucha gente hoy día cree. No, si Dios no nos puede castigar, si Él es amor, si Él no va a juzgar, sí, pero Él es santo. Ya Él ha dicho que no tendrá por inocente al culpable. Y aquí, Judá, si sigues en tu pecado, tu maldad te castigará, dice el versículo 19, y tus rebeldías te condenarán. Tus pecados serán la evidencia en tu contra frente al tribunal de Dios. Esta evidencia te condenará. Obligará a Dios por su naturaleza de santidad a declararte totalmente culpable. Así que cuídate, Judá, le dice Jeremías a este pueblo. Cuídate. Y mire el versículo 19. Sabe pues, reflexiona, medita, ten entendimiento, sabe pues y ve, observa cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Si tú haces igual que Israel, que dejó a Jehová su Dios, y tú haces lo mismo, esto tú vas a observar cuán malo y cuán amargo es para tu vida como nación el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, le está pidiendo Jeremías: Judá, por favor, toma nota, aprende la lección de Israel, mira lo que le ha pasado a Israel, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y querido amigo, en su vida, lo más malo que usted puede hacer es dejar a Dios.
Decirle a Dios como el hijo pródigo, el hijo perdido: Señor, déjame vivir mi vida a mi manera. Eso es lo peor. No solo es malo, sino que es amargo, porque vas a traer mucha amargura a tu vida. ¿Cuántas personas hoy día viven vidas amargas? Y uno se pregunta: ¿y por qué? La respuesta la da Dios: por haber dejado a Dios y por faltar mi temor en ti. Eso es vivir como si Dios no existiera. Eso es vivir como si Dios realmente ya no tuviera ninguna injerencia en mi vida. Es hacer nuestra vida hacer lo que a uno le da la gana, sin reconocer la presencia de Dios, la existencia de Dios. Es vivir una vida sin respeto a Dios, justamente creyendo que Él nunca va a juzgar. Pero Judá, tu maldad te castigará. Y hermano, este es un principio eterno que es inamovible. Eso va a suceder, ¿ya? Y en el versículo 20, ¿ya? Entonces, después de esta tremenda exhortación, Jeremías le dice a Judá: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Desde temprana edad no quisiste vivir en la voluntad de Dios y te independizaste y dijiste: no serviré. Hermanos, yo recuerdo cuando Josué conquistó y repartió la tierra allá en el libro de Josué. Josué sabía que no era lo más importante la conquista. Ya la tierra había sido entregada por el Señor. A Josué lo que le preocupaba era: ¿y permaneceremos en esta tierra? Y en esa pregunta, en esa inquietud, Josué, en esa fecha tan antigua, enfrentó al pueblo y les dijo: escogeos hoy a quien sirváis. Está en Josué 24, versículo 15. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, eso, al otro lado del río, o van a elegir a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos dijeron en ese momento: vamos a servir a Dios. Por ningún motivo nos vamos a ir tras dioses ajenos. Pero su respuesta, hermano, tenía raíces superficiales. Su respuesta parece que fue de labios nomás. No fue desde lo profundo de su corazón. Porque este pueblo se mantuvo solamente por pocos años, mientras Josué y los ancianos de aquel entonces vivieron. Se mantuvo en el camino de Dios. Pero basta que esa generación murió, dice el libro de Jueces, capítulo 2 y el versículo 10, es decir, a pocos años de esta declaración de que vamos a servir a Dios, a pocos años, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y en el versículo 11 dice: e hicieron lo malo delante de Jehová. Y el pueblo desde aquel entonces empieza a ir en decadencia. Hermanos, ¿qué quiero decir? Que no basta con emocionalmente dar una respuesta al Señor como lo hizo este pueblo. Tiene que ser una respuesta de voluntad, de corazón, para que realmente no haya ruptura en la relación con el Señor. Israel dejó a Dios, dice el versículo 20: desde muy atrás rompiste tu yugo, tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Cuando le dijo no a Dios, no significa que se quedó quieto en una postura neutral. No, este pueblo se fue en la idolatría más aberrante. Ya dice que sobre todo collado alto y sobre todo y debajo de todo árbol frondoso, dice, te echabas como ramera. Israel dejó a Dios, pero se lanzó a la idolatría más variada y profana.
¿Desde cuándo? Desde sus primeros años. Y en este versículo ya empezamos a ver que la idolatría a los ojos de Dios es una prostitución espiritual, porque la idolatría en sí misma es un acto de infidelidad a Dios. Es un acto de adulterio en el pacto matrimonial de Israel con Dios. Es una ruptura de ese pacto por vía de un adulterio que raya en la infidelidad, y después de esto, ve que la nación se va cual ramera, ya prostituyéndose espiritualmente. Yo creo que nosotros desde quizás muy joven también nos independizamos de Dios, ya quizás no buscamos servir ni honrar al Señor, ya, pero gracias a Dios que un día, ya, Dios en su gracia nos visitó, nos amó, nos salvó, y hoy día no podemos volver a esas prácticas. Eso es lo que Jeremías le proclama al pueblo de Judá. Eso es lo que proclama, ya que debemos seguir siempre firmes y fieles al Señor, no una religión, como decía, ya mezclada con las prácticas religiosas del mundo, o que el hombre se ha levantado en su propio juicio. No, seguimos la revelación de la palabra de Dios. Aquí en este pueblo ya incluso hasta los sacerdotes se habían corrompido. Dice en el versículo 8, los sacerdotes no se preguntaron dónde está Jehová, no buscaron al Señor, ni los que tenían la ley, ni los pastores, que son los que tienen que pastorear la grey, ni los profetas, que son los mensajeros de Dios, profetizaron en nombre de Dios, profetizaron en nombre de Baal, y empiezan una serie de mensajes, incluso hoy día en iglesias que no tienen nada que ver con el Señor. Sabemos lo de que es el evangelio de la prosperidad, y muchos hoy día, ya en lugar de predicar a Jesucristo, ya crucificado, ya predican más bien, y dan mensajes de autoayuda para que el hombre a sí mismo vaya mejorándose. Eso no aprovecha. Anduvieron tras lo que no aprovecha. Eso no aprovecha, ya. Así que a Judá, por extraviarse del Señor, también le va a ir de mal en peor, ya. Querido amigo, hay que aprender de la historia. Eso es lo que Jeremías proclama en este mensaje. Hay que aprender de la historia. Mira la historia, aprende de tu propia vida, o aprende de la vida de un tercero que se ha extraviado de Dios, y tú vuélvete a Dios, comienza a vivir bajo la dirección de su palabra. Fíjese que Israel desde su origen fue algo muy especial para Dios. Termino versículo 21 y 22. Dice Dios, te planté de vid escogida. Cuán especial ha sido este pueblo, cuán especial eres tú para el Señor. Dios hoy día lo ha hecho todo para ti. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella, para que des fruto. ¿Cómo pues, le dice a Judá, tú ya te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Cómo pues? Israel corrompió su naturaleza. Era simiente verdadera, pero resultó en sarmiento de vid extraña. ¿Por qué? Porque el pecado afecta desde el interior. Le cambió radicalmente, ¿ya? Querido amigo, en tu vida, en mi vida, quizás ha pasado algo similar. Fíjese que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos infectó y nos dejó con una naturaleza pecaminosa. Israel debía dar fruto para Dios,
pero dio cualquier cosa menos el fruto esperado. Y Dios esperaba fruto de tu vida y tú sabes que no has podido darlo. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos pecadores. Por eso Dios le dice a Israel: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es que el problema del hombre está en el corazón. El problema del hombre es interno, es un problema espiritual, no es externo. Así que aunque trates de limpiarlo con lejía y con jabón, aunque trates de dar buen fruto, incluso haciendo buenas obras, tratando en tus fuerzas de portarte mejor, de crecer, pero en tus fuerzas ya la mancha de tu pecado, dice Dios, permanecerá aún delante de mí. ¿Ya? ¿Qué nos está enseñando Dios? Que es imposible para nosotros mismos limpiarnos. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, no hay caso. Es imposible para ti la limpieza porque estás contaminado en tu corazón. La mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Está claro, hermano? Entonces, una vez que Jeremías muestra que es imposible para nosotros mismos el limpiarnos, el salvarnos, lo explica porque estamos corruptos por naturaleza. Es necesario un Salvador que nos perdone, que nos limpie. Y ese Salvador es el Señor Jesucristo, es el Mesías. Jesús, Él pagó el precio de tus pecados al morir por ti en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para limpiarte y hoy solamente Él puede cambiarte desde adentro. Y querido amigo, que en todo amor te digo que tú hoy necesitas aceptar a Cristo por la fe, necesitas nacer de nuevo, nacer espiritualmente y entonces darás fruto para Dios. ¿Qué respondes al Señor? No seas como este pueblo ingrato que dejó a su Dios, no seas como ellos que tiempo después rechazaron al Salvador cuando gritaron ahí al procurador romano Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale. Tú no seas como ellos, que no saben lo que hacen. Acepta a Cristo como tu Salvador personal. Y si hay algún hermano que se ha alejado de Dios, hoy es el día de volver al Señor. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y abraza a Cristo. ¿Para qué? Para que no pase lo que pasó con las 10 tribus del norte y para que no pase lo que pasó con Judá, que a pesar de tener este mensaje de Jeremías claro, ellos siguieron en su pecado y entonces fueron llevados cautivos el año 586 a.C. por el imperio babilónico de Nabucodonosor. No vayas a perdición, no vayas al juicio de Dios. Hoy arrepiéntete y abraza al Señor, como Salvador, como Rey de Reyes, Señor de Señores, para que vivas y le honres a Él. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.